Bueno, con el Doc López Rossetti vamos a hablar de inteligencia emocional. ¿Qué es eso, Doc? Y eso tiene mucho que ver, muy probablemente, María, inteligencia emocional, con lo que la consigna que cuando estaba viniendo desde Favaloro, desde la facultad para acá, los venía escuchando, ¿no? Las condiciones o las situaciones diferentes entre hombres y mujeres. Y esto es muy interesante. La inteligencia emocional es algo que deberíamos aprender todos. Y lo interesante de esto es que la palabra inteligencia se asocia a cierta capacidad que era acreditada a los que nosotros conocimos en el colegio y resolvían problemas y estudiaban mucho y les iba bien en todo. Claro. Y podían memorizar las cosas, y historia, geografía, y de golpe venía matemática y lo hacían todo muy bien. Y después en la vida a lo mejor uno, no quiero decir, María, que haya sido el caso de todos, pero muchas personas no encontraron el bienestar, muchas personas se pelearon. Sí, ni el éxito en el sentido de vivir bien, Claro. de hacer las cosas que les gustan, llevarse bien con los demás, articular con los demás. No es raro que encontremos en una organización aquel hombre o aquella mujer que eran muy capaces en el secundario o en la facultad, y después cuando están trabajando en determinado o cual lugar, tienen habilidades duras como para poder desenvolver su tarea, pero de golpe articulan más mal emocionalmente con el entorno, no logran, digamos, cristalizar el trabajo en hechos, no trabajan en equipo, alguien les hace una ligera crítica y lo toman muy a pecho y no lo metabolizan, no lo procesan adecuadamente. Y bueno, contrariamente a la palabra natural de inteligencia, lo que debemos desarrollar, y acá hay una palabra que es clave, que es desarrollo, porque no quiere decir que sea innata, hay una capacidad innata, pero la verdad que la podemos aprender también, desarrollar las facultades blandas, las facultades, las habilidades de gestión con los demás, de recepción de la emocionalidad. Esto no es nuevo. Si uno viaja a Oriente o a Occidente, Aristóteles tenía una frase que hablaba de la gestión y el manejo de las emociones, que decía algo así como que cualquiera puede enfadarse, eso es fácil, pero enfadarse con la persona correcta, enfadarse en el momento adecuado y de la manera correcta, eso no es tan fácil. No, claro, era una frase muy, muy conocida de Aristóteles y que tenía que ver con el hecho de no manejar bien el enojo o la ira en esa condición. Pero esto se cristaliza en los años 90, a principios de los años 90, en la Universidad de Yale, donde a través de Salovey y John Mayer se desarrolla el concepto formalmente de inteligencia emocional, que tiene toda una evolución psicobiológica, explicativa, etcétera, pero consolidan el término inteligencia emocional, que después es muy popularizado en el mundo por otro psicólogo que es Daniel Goleman, que saca sus libros de inteligencia emocional. Claro, un montón de libros. Y ahí ha permeado en la sociedad esto de la inteligencia emocional, que, insisto, lo tiene de interesante es la conceptualización que uno la puede desarrollar. ¿Qué es la inteligencia emocional? Básicamente es la capacidad de reconocer, comprender y regular, fíjese usted, reconocer, comprender, Juan, y regular. Reconocer, por ejemplo, ¿vos cómo te sentís? Y ahora estoy mal, pero no sabés por qué estás mal. ¿Qué significa inteligencia emocional en términos de reconocer? Hacerte la pregunta, ¿pero por qué me siento en este momento así? Y reconocer es etiquetar, rotular la emoción que da a tu sensación de no estar bien en este momento. Si vos descubrís que reconocés que lo que tenés en ese momento es miedo, es culpa, es enojo, por algo que te pasó a lo mejor hace 15 minutos, estás rotulando una emoción. Después y nadie puede combatir el enemigo que no conoce, y Séneca decía, un filósofo estoico, decía: no hay viento favorable para quien no conoce su rumbo, con lo cual, si yo no conozco lo que tengo que hacer, quiere decir que la primera etapa es reconocer lo que siento. Segundo, comprender por qué siento enojo. Claro. ¿Por qué siento enojo? ¿Por qué siento tristeza? ¿Por qué en este momento estoy bajoneado? ¿Por qué esto que ya reconocí y titulé y le puse rótulo, y después de eso, bueno, ya lo hice, ahora lo tengo que regular? No digo la palabra controlar, que es represiva, regular, gestionar. Si yo logro esto, reconocer, comprender y regular, después sí puedo articular emocionalmente con el entorno. Claro. Esto está probado hoy, María, en neurociencia, y se sabe qué áreas cerebrales funcionan para cada una de estas cosas, Juan. O sea, hay áreas cerebrales que hoy la ciencia puede demostrar que tienen que ver con esto.
el término lo deben conocer, es un sistema cerebral, sistema, no solamente áreas, sino sistema, interconexiones entre neuronas, redes neuronales que configuran lo que se llama cerebro límbico o cerebro emocional. De lo cual, ahí María, hay algo muy potente, que también es un término que conocemos, pero hay que insistir, que es la amígdala cerebral. Amígdala viene del griego, que quiere decir avellana. No es la de la garganta. No es la de la garganta, por eso claro, pero es parecida, pero está en el cerebro. Claro. Sí, tiene la misma forma, el mismo tamaño, amígdala, del hemisferio derecho, izquierdo, en el seno de los lóbulos temporales, y que sirve para detectar no solamente el miedo, sino las caras nuevas, las circunstancias nuevas, etc. Y también el hipocampo. El hipocampo es otra zona que también está en el lóbulo temporal y que es responsable de la memoria, pero no solo de la memoria, que uno pierde cuando pierde la memoria o cuando no pudo memorizar dónde dejó tal cosa, o la pérdida de memoria que se acredita en el inicio del desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa, como una neurodegenerativa de Pick o más comúnmente una cerebrovascular o un Alzheimer. La memoria emocional ahí también se graba. Hay una frase de Maya Angelou muy interesante que dice: no vas a recordar qué es lo que te dijo una persona, no vas a recordar qué es lo que hizo una persona, no vas a acordar pero te vas a acordar lo que te hizo sentir. En el hipotálamo, en el hipocampo se guarda la memoria emocional, que es la memoria que dura muchísimo tiempo. Hay otras zonas en el cerebro, en este sistema límbico: el giro singular, el hipotálamo, el tálamo, la corteza orbitofrontal, prefrontal medial, zonas que sabemos que regulan la emoción. Si nosotros ejercitamos esas zonas, podemos mejorar emocionalmente, podemos reconocer, comprender y regular las emociones. ¿Qué es lo que deberíamos hacer paso por paso? El primero es: ¿cómo estoy? Estoy mal. ¿Cómo que estás mal? Sí, estoy mal. No te conformes con eso. Lo que tenés que hacer es lo que dije recién: rotular. Estoy mal porque siento frustración en este momento, porque tengo miedo, porque tengo enojo. Después, ejercitar una pausa antes de reaccionar. Hay que acostumbrarse a no reaccionar inmediatamente, sino tomarse una pausa, una distancia de tiempo. Víctor Frank decía: entre la causa, entre el efecto y mi reacción, hay un espacio de tiempo que es mi verdadero espacio de libertad. Es el espacio que yo voy a decidir si lo que me está pasando, cómo voy a reaccionar a eso. Pero en la práctica, Dani, es complicado. Vas en la calle, con el tránsito, alguien te encierra y te sale la bronca en el momento. No decís, bueno, me encerró, voy a ver cómo reacciona. Yo hago exactamente eso, Juan. ¿En serio? Sí, totalmente. Y todos los cursos que hacemos de medicina del estrés... No es que sea una capacidad. Mi mamá la tenía sin haberla aprendido. Hay mucha gente que, alguna vez conté la anécdota que yo iba en el auto y del de al lado me tocaba bocina, apenas miré me di cuenta que rezaba un rosario en contra de mis ancestros más lejanos, sí. Y sin embargo yo seguí y me seguía diciendo cosas, me tocaba voces, probablemente yo cometí algún error, la verdad que no fui consciente, pero cuando me iba diciendo de todo, pero yo sabía que era algo que yo no debía contestar, es lo que se llama dicotomía del control, no es mi asunto, yo no puedo regular la emoción de él, puedo regular la mía. Y yo decidí no enojarme. Cuando llegué al semáforo que iba a doblar, empecé a doblar, me dijo de todo, ahí ya se escuchaba, me dijo de todo y doblé. Y cuando doblé seguí mi camino y me hice una pregunta: ¿quién la pasó peor? El otro. Sí, claro. Entonces, bien, cuando vos, pero esto se aprende a hacer. No quiero decir que siempre salga, pero con que te salga alguna... mira, el éxito, en sentido de lo que decía María, de sentirte bien, se mide todas las noches. No se mide al fin de la vida es tarde. Claro. Entonces lo tenés que medir todas las noches. Y todas las noches vos decís, bueno, me equivoqué en esto, voy a ver si mañana... Si vos podés mentalizarte en eso, entonces yo digo, primero, rotular lo que sentís. Segundo, explotá bien ese espacio de tiempo que está entre el hecho, el maltrato que podés recibir, y tu reacción. Después distinguir que lo que siento no es conducta. Es decir, yo siento algo, pero ojo, no es mi conducta. Yo no le estoy diciendo algo al otro. ¿Qué quiero decir? ¿Qué sirve ese tercer paso que digo? Debo diferenciar que lo que siento no tiene por qué ser conducta. Que sea una conducta es una decisión mía, María. Entonces yo sigo aprovechando ese espacio de libertad que tengo.
Entonces ya distinguí, después supe que tengo un espacio de libertad y que lo que estoy sintiendo no tiene por qué ser mi conducta. Y después escuchar a los demás. Cuando te detenés emocionalmente y escuchás a los demás, no hablas, simplemente escuchás, te instruís enormemente y te da tiempo a no reaccionar mal. Claro, y a pensar. Vos recién decías, Juan, alguien te hace algo en el supermercado, con el changuito en la cola, en el auto, lo que pase, y sí, vos podés perder el control. Eso se llama secuestro amigdalino. ¿Qué es el secuestro amigdalino? Cuando te invade la emoción y deja de funcionar la razón. Te ganó la emoción negativa versus el control del lóbulo frontal en el área preorbitaria, María, y ventromedial. Son áreas cerebrales que controlan y manejan la emoción. Se llama secuestro amigdalino. ¿Por qué? Porque la amígdala estalló. Ajá. ¿Cómo haces? ¿Estalla químicamente? Químicamente. ¿Y cómo haces para manejar el secuestro? ¿Cómo haces esa invasión de la función de la alarma y del secuestro amigdalino? Necesitas tiempo, pocos segundos. Si antes de reaccionar contás hasta 20 y respirás hondo, ya baja porque le diste tiempo a que se metabolicen las sustancias y las reacciones psicobiológicas. Pero a veces dura más de unos segundos. A veces dura más, pero pero suponete que de 10 veces controles 3. Te cambió la vida para mejor. No, sí, obviamente. Te cambió la vida para mejor. Realmente quien descubre estas herramientas de inteligencia emocional, las emociones, por último, son informaciones útiles que el cuerpo te envía para saber cómo te sentís. Esto tiene que ver con el manejo emocional, con la comprensión emocional. Las emociones no son enemigas. El enemigo no es sentir. El enemigo es no saber por qué estás sintiendo una cosa u otra y no administrar esa emocionalidad correctamente. El problema no es saber, el problema es saber qué hacemos con lo que sentimos. Claro. Hay dos emocionalidades, suponete. Hay emociones que enriquecen. La esperanza, la fe, la gratitud. Y de golpe tenés contrapartida, hay algunas que desgastan, la ansiedad, la ira, el resentimiento. El tema en inteligencia emocional es saber distinguir cuáles son cuáles y, en definitiva, el cierre de la columna es intente, porque puede desarrollar su inteligencia emocional. Muy bien, Doc, lo intentaremos. Tal cual.